felt heartbreak. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 139, emitiendo desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 19 de noviembre de 2022. Saludos de muy sincero afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica, queridas amigas, queridos amigos y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy nos ocupará en conversación un asunto muy vinculado a la historia más próxima de esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, pero como enseguida veremos, como en otras ocasiones semejantes, tomará también cuerpo de identidad más universal, porque nos va a situar en nuestra vecina Portugal, y de ahí fácil será que vayamos, antes o después, por geografías de Brasil, Cuba o Argentina, acaso, ya se verá. Además, exhibiremos material fotográfico muy interesante como apoyo complementario a cuanto podamos ir diciendo en conversación. Hoy nos vamos a referir a un acontecimiento histórico que en fechas del próximo año 2023 cumplirá 50 años. El hermanamiento entre las ciudades de Ferrol, por entonces el Ferrol del Caudillo, y la ciudad portuguesa de Vila do Conde, con expresa mención de antecedentes históricos muy principales. Y a tal fin me acompaña, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y antiguo y querido amigo. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos ante un programa, estarás de acuerdo, singular, Sí. Y por esto mismo atractivo, ¿verdad? Y bien, y es nuestro invitado la persona más idónea y a propósito más auténtica y relevante por cuanto que protagonizó este hermanamiento de manera directa y principal como responsable de muy primer orden. Muy querido amigo desde hace muchos años, minucioso investigador de la historia de Galicia, incluyendo la propia de Ferrol, naturalmente, y en buena medida adentrándose con frecuencia sobre consideraciones de la propia historia de España, por extensión consecuente, claro, fue además concejal elegido por el tercio sindical en el año 1970, buen ejemplo de la modernidad y desarrollo que representó el tardo franquismo. Industrial de prestigio en el arte del cristal y la decoración, y aún podríamos agregar que fue presidente del Real Coro Tosios e Froles en 2 ocasiones, una circunstancia hasta la fecha sin precedente. Por otra parte, con tertulia habitual en este programa, Crisol de Cultura, me estoy refiriendo, algunos de ustedes ya le conocen, a Jaime López Fernández. Así que, bienvenido Jaime, bienvenido de nuevo, un placer recibirte. Pues muchas gracias, Julio. En principio, si me lo permite, saludar a los televidentes porque volver otra vez a estar aquí, que es una satisfacción personal que después de esta larga ausencia provocada por esta enfermedad que hemos tenido en todo el mundo, pues estar por lo menos otra vez aquí juntos
con Emilio Saldaña, contigo Julio, y volver otra vez como estuvimos siempre realizando el programa. Desde luego os quiero también dar a vosotros también las gracias por volver a traerme aquí a este programa. Bueno, pues naturalmente nosotros muy complacidos, sobre todo Emilio, que me estará escuchando. Pues Exactamente. Exactamente. Bueno, y bien, haré mención a un mínimo comentario que ponga todo esto en situación, ¿cómo decir?, histórica. Y si te parece, Jaime, a poco que diga mínimamente algo, pues ya le entras a la conversación por donde y cómo mejor te parezca. Y a partir de ahí, pues bueno, ya iré yo tratando de... Comencemos por decir... No comencemos nada, que voy a comenzar yo. Perdón. Ya empezamos. Es que Jaime es muy indisciplinado y entonces tengo yo que actuar con un principio de autoridad inmediato. Eso sí, al principio de autoridad inmediatamente obedece. Bueno, vamos a ver, decía que voy a hacer un comentario previo mínimo de introducción, y tú a partir de ahí ya lo inicias como quieras. Tan pronto como vea que tomas un discurso excesivo, pues yo te paro, tú no te preocupes, que no pasa nada. Es decir, todo muy bien. Bueno, ya veis, queridos espectadores, que estos son circunstancias que casi tendrían que estar en lo privado, pero el que estén en lo público tiene también su curiosidad singular, ¿verdad? Bueno. O sea que no ha cambiado nada. Nada, en efecto, que no ha cambiado nada, justamente. Jaime se cree que te está refiriendo a él. No, yo me refiero exactamente, a la situación, a la característica, a la genuinidad del programa. Pero, en fin, bueno, vamos a ver si abrimos, porque esto ya empieza a tomar un carácter, en fin. El asunto es que en el próximo mes de marzo del próximo año 2023 será que se cumpla el 50 aniversario, medio siglo ya, del hermanamiento entre las ciudades de Ferrol y la portuguesa Vila do Conde. Claro, eso fue en el año 1973, de ahí que se cumplan los 50 años. Por entonces era nuestro invitado de hoy, Jaime López, presidente del Real Coro Tosios e Froles, ya entonces, y al tiempo concejal del Ayuntamiento de Ferrol. Todo esto iba a posibilitar, de una manera muy reconocible, que ahora mismo él nos va a explicar, digo que iba a posibilitar el que participase de una manera preeminente en este hermanamiento. Yo tengo que decir que era yo por entonces muy jovencito, bueno, algo más joven, y recuerdo perfectamente aquello, naturalmente no con la precisión. Yo me acuerdo de Jaime, sí, Jaime por entonces era un concejal, como dije, en fin, muy en la modernidad del tardofranquismo, como ya expliqué, incluso en su aspecto físico, que tenía unas gafas como las de hoy, pero unas gafas de pasta, es decir, muy de la época, naturalmente. Bueno, en todo caso, Jaime era una persona frecuente en el panorama social y político del Ferrol de entonces, ¿no? De mi parte, solo decir que últimamente, esto nos lo podrá aclarar mejor Jaime, pero el Real Coro Tosios e Froles actual, no digo yo que con intención, digamos, de un protagonismo particular y tal, pero parece que quiere sugerir que lo que hubo fue un hermanamiento entre el Real Coro Tosios e Froles y la llamada Rancho das Randilleiras da Praza de Vila do Conde. Bueno,
Esto nos lo dirá Jaime, pero naturalmente esto lo fue así seguramente como embrión, pero el hermanamiento no lo producen las agrupaciones folclóricas de una y otra ciudad, sino que el hermanamiento, como es de una obviedad monumental, lo hacen entre las ciudades de Ferrol, el Ferrol del caudillo de entonces, y Vila do Conde, la ciudad portuguesa. Bueno, pues dicho esto, que yo creo que así, grosso modo, es una explicación suficiente, tú ya empieza a alargar, Jaime, por donde quieras. Bueno, pues entonces, ahora con tu permiso ya, vamos a adelantarnos. En principio decir que luego hablaremos por qué esa diferencia de hermanamiento o connotación actual del coro con el Rancho da Praza. No hay nada que criticar ahí tampoco, pero sí de clarificar, sí. Podemos decir que para situarnos, que Vila do Conde está en una proximidad a la ciudad de Porto, 26 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Porto, más conocida. Entonces, esta ciudad preciosa, tranquila, que por cierto tiene unas diferencias grandes demográficas con relación a Ferrol, de aquellas en el año del hermanamiento, 1973, repito yo ahora, y Ferrol estaba próximo a 95.000 habitantes. Vila do Conde en aquellos momentos tenía exactamente la mitad, prácticamente. Hoy Vila do Conde nos supera al menos casi en 20.000 habitantes, casi. O sea que está cerca de rebasar la cifra que teníamos nosotros en el año 73. Cambiaron mucho las cosas porque hoy es una ciudad totalmente industrializada, sobre todo en el tema de los tejidos o telas. Se está refiriendo a Vila do Conde. Por supuesto que estoy refiriendo a Vila do Conde, para diferenciar, porque lo de aquí de Ferrol, salvo los que están de fuera, saben más o menos que nuestro cultivo principal industrial son los barcos, que también lo fue en Vila do Conde. Pero pasa en Vila do Conde es muy anterior, y fue cuando los barcos se construían de madera. De hecho, hubo una construcción importante en el norte de Portugal, en las distintas ciudades norteñas. Bueno, pero no sabía yo que tenías ese énfasis de erudición de la historia portuguesa. Tú sigues más bien por el hermanamiento. Pero bueno, si no, era que conviene también situar dónde está Vila do Conde, porque si no nos enteramos. Pero evidentemente esa ciudad nace alrededor de un monasterio, una fundación, como se hacía en la época de la Edad Media, se fundaban a raíz de un monasterio, se construían las ciudades, las villas, y estaban siempre para la protección generalmente de gente de la nobleza. ¿Te estás refiriendo al monasterio de Santa Clara? Santa Clara. Sí, por favor, realización, la foto número 3 que tenemos por ahí más o menos a mano, y así podremos ofrecerle al público, a los espectadores, el monasterio de Santa Clara. Aquí lo tenemos en una fotografía suficientemente reconocida, una fotografía de época, sí. Manifiestamente. Es una fotografía, bueno, más bien es un dibujo del siglo XVIII, pero que da una idea muy clara de cómo es actualmente Vila do Conde. No cambió en nada, puesto que se ve perfectamente el río Ave, el primer término, el río Ave, y el monasterio de Santa Clara, en el que también existen unas raíces ligadas a Ferrol, a través de uno de los protectores, o de una de las mayores protectoras de la esposa del conde, doña Britis de Andrade. No sé exactamente, no he podido descubrir si realmente era directamente hija. No podría ser, que no tuvo hijos, el Fernán Pérez de Andrade no tuvo hijos, pero podría ser una hija de su sobrino. En todo caso, está asignada al linaje, más o menos. Al linaje, no hay ninguna duda que ya tuvimos una raíz histórica de la Edad Media que nos une
a estas dos ciudades. Bueno, eso es una curiosidad de la historia, Claro. que juega estas, Es evidente. ¿verdad? Estas coincidencias, Sí. porque hay que ver, ¿no? También podemos poner la fotografía número 1, porque ilustra también una parte, se ve también el monasterio de Santa Clara. Ah, muy bien, Sí. pues vamos, ahí lo tenemos. Sí. Una hermosa fotografía, Sí. por favor mantenedla ligeramente unos segundos, Sí. porque es una muy hermosa fotografía que merece la pena reconocer en una característica cromática y plástica muy de la época, ¿no? Es decir, muy de postal, ¿no? Sí. Sí, es una Sí. acuarela, supongo. Sí, es acuarela, sí, Tiene más todas bien. las connotaciones de eso, una Sí. acuarela. Es decir, es muy bien. Pues venga, vamos Después allá. podríamos pasar a la número 2. Ah, ¿ya quieres Sí, ahora? sí, ya podríamos pues saltar venga. a la número 2. La número 2. La número 2 es, en realidad, cuando yo llego en 1968 a Viladoconde por primera vez, me encuentro un mercado que poca diferencia hay de esta fotografía, que aunque es a principios del siglo XX, aproximadamente de 1910, pero poca diferencia había porque se sigue manteniendo, salvo las vestimentas de los personajes que allí se mantienen, pero sin embargo el mercado incluso aún subsiste hoy en día. Bien. O sea, es un mercado muy tradicional porque forma parte de la capitalidad de esa comarca amplia campesina que tiene a su alrededor Viladoconde. Después podríamos saltar ya a la fotografía número 4, en el que nos refleja el primer contacto que tuvo con Ferrol, el rancho das Rendileiras da Praza, Que debe de ser esa foto del... de la Voz de Galicia. Sí, pero concretamente. pero de la parte, inferior. de la parte inferior, ¿no? Sí, he traído esta foto porque así, con la página de la Voz de Galicia, porque es la única foto que existe. No, ni tenían en Viladoconde. Yo he preguntado allí en Viladoconde si tenían la fotografía de su estancia en Ferrol, no la tenían. Bueno, esa foto que tenemos en pantalla todavía, hay que decir que tiene que ver con el llamado Rancho da Praza, Sí. como acabas de decir, Sí. pero en la estancia que tuvo en Ferrol en 1935. Sí, es así, perfecto. muy Concretamente, en julio del 35, el ayuntamiento ferrolano no hizo las fiestas de Ombaje, se cambiaron en la época de la República, las fiestas se celebraban más bien coincidiendo con con la constructora naval, y entonces aprovechando que salían en julio los obreros de la constructora naval, hacían las fiestas. bien. Era una especie de fiestas de exaltación del trabajo. Sí, exactamente. Entonces, para eso, la Comisión de Festejos Ferrolanos, del Ayuntamiento ferrolano, contrató dos coros. Uno, el coro gallego, el coro de Ruada, de Orense, y el coro, en este caso rancho, pero es igual, la definición es en portugués, el rancho da Rendileiras da Praza. Y vinieron aquí a Ferrol y actuaron en una plaza portátil en la Plaza de España, donde hoy está precisamente el Café Avenida. Allí mismo estaba instalada la plaza portátil de toros. Esa disculpa, esto de Rendileiras da Praza, hay Sí. que decir que tiene, ya lo dirás Sí. más o menos pronto, lo de Rendileiras do Monte, Sí. porque, explícanos por qué, Sí. porque es interesante. Tiene una connotación también relacionada, lo iba a decir, pero bueno, me parece muy bien que me apuntes por si se me pasaba. Tiene una relación también, y de hecho han tenido ciertos contactos entre Camariñas y Viladoconde, porque tienen algo que les une, y son arrendas, que ellos son arrendileiras, son los que fabrican rendas, en este caso en Camariñas son puntillas, pero es el mismo, los trabajos hechos de la forma de tejido o de tejer, las rendileiras, en este caso son portuguesas, pero aquí no me acuerdo ahora mismo cómo se diga calificativo gallego de las palilleiras, eso no me acordaba ahora mismo, no me salía, las palilleiras de allí de Camariñas. Bueno, perdón, si episódicamente, de una manera circunstancial, nos ven algunos espectadores, ya no digo espectadoras, Sí. de Camarillas, y ya no digo si además son palilleiras, Sí, digo yo que las
los trabajos de las palilleiras de Camariñas son los mejores del mundo. Porque claro, ya nos estamos poniendo ahí en competencia con lo de las rendas de rendilleiras de Vilar do Conde, y bueno, a ver, sí, seguramente después, pero como las de Camariñas, ninguna. Evidentemente, bueno, yo no quiero decir que sean mejores ni peores porque no tengo capacidad para enjuiciarlas, pero sí puedo decir que siguiendo un poco esa, que tuvimos bastantes relaciones también desde Tosios Froles con las palilleras de Camariñas. De hecho, fuimos representando en una ocasión a esta bella ciudad o Villa de Bergantiños, pues nos fuimos representándola, y a raíz de eso y a la vuelta, y coincidiendo con esta cosa de Portugal, pues establecimos también una escuela que de palilleras en Tosios. De hecho, lo montamos, aún hoy la maestra fundadora precisamente es la madre política del actual presidente. Bueno. Una cosa quedó claro para los que no sepan esto de rendilleiras y palilleiras, que se trata de hacer encaje de bolillos, y como se manejan los palos, por eso aquí se llaman palilleiras. Sí, conviene, sí, es verdad, y además te lo agradezco muy de veras porque es verdad, el concepto puede ser equívoco, sobre todo para quien no tenga una referencia, digamos, por supuesto. Encaje de bolillos, y lo que digo, y sobre todo lo digo para la audiencia, digamos, más alejada, más allá del Atlántico, es verdad, el encaje de bolillos es un arte de un enorme prestigio, y las llamadas palilleiras, con esa palabra naturalmente de raigambre gallego, son las más reconocidas, vamos, de las más reconocidas del mundo, para no molestar a nadie, ¿no? Sin duda. Adelante, Jaime, adelante. Bueno, yo puedo decirte que hay una diferencia sustancial en el trabajo de estas mujeres, tanto las de Camariñas, pues actúan de una forma, de una almohada alargada, vertical, en el que ellas tejen con los bolillos los encajes o puntillas, y en cambio las portuguesas es en redondo, es circular. Es la única diferencia que existe. En cuanto a lo demás, si los dibujos son iguales, peores o mejores, no lo sé, ya no puedo entrar. Como dije, no tengo capacidad para poder enjuiciar cuál es la mejor del mundo. En este caso, sí, por patriotismo, podría decir que son mejores las de Camariñas, pero bueno, tampoco me atrevo a llegar a decirlo. Pero puedo decir que en ese llegar, volviendo otra vez a Ferrol, en esa llegada a Ferrol, actuaron con el coro de Ruada en esa plaza portátil de la Plaza de España, y 3 días después se repitió la actuación del rancho de Rendilleiras da Praza con la banda de infantería marina nuestra del Tercio del Norte. ¿Te sigues refiriendo al año 1935? Sí, en el mismo 35, 3 días o 4 después, por supuesto. Entonces, en ese momento hay un hecho histórico, y es que la banda quizás sea la única vez en su ya dilatada historia de la banda del Tercio, en el que interpretó en un mismo momento, al final del espectáculo que tuvieron ambas entidades, interpretó el himno portugués, el himno gallego y el himno republicano. Bueno, el himno de España de entonces. El himno nacional, pero republicano, el himno de Riego, claro. El llamado himno de Riego. Bueno, por cierto, aprovecho para decir, ya que acaba de citarlo, se refiere a la banda de infantería de marina, dice del Tercio Norte. El Tercio Norte, naturalmente, de la geografía española, del norte de España. Y la infantería de marina, lo digo sobre todo para aquellos que, naturalmente, voy a decir, no tienen por qué saberlo, que es la infantería marina española, es la primera infantería como tal de reconocimiento en todo el mundo, y de la que incluso a través de los propios uniformes en otras infanterías de marina de otros países se conservan determinados
determinadas referencias simbólicas, como por ejemplo la raya roja en el pantalón, es decir, en fin, y algunas otras cosas. La infantería de marina española fue la primera, tiene más de 400 años, y naturalmente y tenía que ver con los tercios de Flandes, en fin, pero esto ya es una complicación histórica muy atractiva, pero que nos aleja de la conversación de hoy y que además pone enseguida nervioso a Jaime si pierde el hilo, con lo cual adelante con el hilo. No, Jaime. no lo voy a perder porque más o menos estoy centrado en lo que estoy haciendo. Pasaron 23 años de esto desde 1935, cuando en 1958 una ciudad portuguesa que está en la parte, o sea, hacia Lisboa, después de Oporto, contrató con el coro Cánticas da Terra de La Coruña una actuación para sus fiestas de verano también. Perdón, esto que está comentando, que está empezando a comentar, es muy interesante. Atención, sobre todo para los, digamos, más interesados en esto, porque lo que va a relatar es precisamente el embrión, es decir, es el inicio circunstancial, pero el inicio de lo que va a ser después el hermanamiento, como va a explicar Jaime, seguramente. Sí, ¿no? con lo cual se puede poner ya la foto correspondiente, que creo que es la foto 5, me parece, si no me equivoco. Sí, vamos con la foto, ahí lo tenemos. Bueno, pues eso... Mantengamos un poco esa foto porque también es muy atractiva, es muy simbólica y es muy... Y la ciudad a la que se venía refiriendo Jaime, cerca de Lisboa, es Oliveira de Azumeis, ya tal cual se cita ahí, ¿no? Por un problema que no está suficientemente claro, pero parece ser que hubo problemas con el director de Cánticas da Terra. El caso es que Cánticas da Terra tuvo que renunciar a ese contrato que habían firmado con la ciudad de Oliveira de Azumeis y le pidió a Tosios que fuesen a hacer ese viaje en lugar de ellos. Con la anuencia precisamente del ayuntamiento o Cámara Municipal, que allí son cámaras municipales los ayuntamientos en Portugal, con la anuencia de la Cámara Municipal de Oliveira de Azumeis, que aceptó el cambio de contrato en favor de Tosios Efroles. Cuando veníamos a la emisora hace un momento, le dije yo, junto con Emilio, le dije yo a pie de acera a Jaime, sí, por un comentario que hacía, le dije yo, no hay casualidades, véase que no, lo que hay es la forcha del destino, que dicen, ¿verdad? Es decir, véase que no, adelante, es decir, se tuvo que dar esa circunstancia de que le anulasen a Cánticas da Terra la actuación, que fuera después aceptado la sustitución, y eso que va a dar lugar después al abrazo hermano, pero claro, años después. Como anécdota también podría decir que es la segunda vez que le ocurre a Tosios Efroles eso, puesto que nosotros fuimos a México en el año 1998 sustituyendo también a la Real Banda de Gaitas de Ourense, que no pudo asistir. Si no, estaba contratada también la Real Banda de Gaitas de Ourense y fuimos allá a sustituir esa... O sea que si utilizásemos hoy, en fin, una anécdota un poco frívola, pero si utilizásemos hoy los términos futbolísticos, al coro habría que decirle... calienta que vas a salir. Entonces estaba siempre al quite. Estamos de acuerdo. Sí. Bueno, vamos con la fotografía bien, número 6. En el 6, ¿te parece bien? Los componentes, sí. Porque son los componentes de Tosios en aquella primera excursión a Portugal. Ahí los tenemos, bueno, casi un equipo de fútbol, como diría, así, digo, en la época, ¿no? O sea, son los componentes del coro en el año 1958. 1958. Quede como memoria, porque ya pocos quedarán, pero si no, quedarán de todos ellos, hijos o nietos o descendientes de ellos. Exactamente, vaya en su homenaje, ¿verdad? Bien, después... lo pasaremos... Bueno, y la fotografía número 7 es interesante también. Sí, porque y esto se relaciona con lo mismo. Me cumple a mí decirlo, porque yo también conocí, no personalmente, pero sí conocí, naturalmente, tengo memoria, yo era muy niño, pero vamos. Pero se le veía en la calle a este señor, Ricardo Nores Castro, don Ricardo Nores,
ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es decir, de este señor nos va a hablar ahora Jaime, porque fue el que pergeñó entre él y la sugerencia que le hizo a Jaime todo lo del hermanamiento. Pero este señor, el de la fotografía de ahora mismo, que se ve en pantalla, era el presidente de Tosios, precisamente, en 1958. Y por lo tanto, en puridad, el iniciador como del hermanamiento con Vila do Conde, que habría de producirse en el año 1973, que ahora estamos comentando. Bueno, muy bien. Puedo, ¿no? No, ahora no puedes, ya no puedes nada. Es decir, ahora es que conviene que Emilio diga algo. Sí, bueno. Conviene que Emilio diga algo. Decir, adelante, Emilio. No, es que ahora toca la otra sección. Exactamente. Conviene que Emilio diga algo. Pero luego sigues, no te preocupes. Sí, exactamente. Ya ves que te da dispensa, ¿eh? O sea, es como quien va al recreo, ¿entiendes? Muy bien, muchas gracias, Emilio. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y bien, hoy nos va a recomendar un libro, y haremos un comentario entre nosotros, ¿verdad? Un libro atractivísimo. Bueno, a mí me gusta muy en particular el título, pero sobre todo el autor, sobre el que podemos charlar un ratito. Bueno, pues venga con ese libro que ya hoy decidí yo no recomendar ninguno para que tuviera larga cancha, Emilio. En fin, que me gusta a mí mucho, además, cómo explica esto de los libros. Sí. Y a vosotros también. Bueno, pues el libro que traigo hoy es este. Se llama Vicios solitarios, y es de Alberto Manguel, que es un autor que me gusta mucho, y bueno, también le gusta a Manuel. Ya el título. Sí, en fin, el título es sugerente, Vicios solitarios. Pero para tu decepción el subtítulo es Lecturas, relecturas y otras cuestiones éticas. Sí, bueno, pero no es... Pero el título sigue siendo Vicios solitarios. Exactamente. Bueno, el caso es que Manguel ya presentó una vez un libro suyo, yo ahora no me acuerdo si fue La historia de la lectura o La biblioteca de noche. Es un autor argentino, y yo ya había contado que en su juventud fue lector de Borges. O sea, Borges, como se quedó ciego, pues contrataba en sus años mayores pues gente joven para que le leyera en voz alta. Y él fue uno de esos lectores de Borges, lectores a Borges de los libros que él quería que le leyeran. Yo no sé quién eligió a quién, pero desde luego hombre, elección... Sí, fue... Vamos. Bueno, Manguel naturalmente fue el que hizo el acercamiento a Borges. Claro. Entonces, bueno, después pues, se ha dedicado a la literatura y ha estado en Canadá, estuvo en Francia, tiene una biblioteca brutal, hay de no sé si 40 o 50.000 volúmenes, y ahora está de vuelta desde hace poco, relativamente 4 años o por ahí, está de vuelta en Argentina, otra vez, no sé cuál es su puesto institucional hoy en día. Bueno, el caso es que toda su vida ha sido un lector, como se define él, y toda su obra gira alrededor del fenómeno de la lectura, los libros y todas estas cosas, empezando por Borges y acabando por todos los demás, diríamos. Entonces, este libro es de lo último y es una recopilación en realidad de unos cuantos ensayitos, también muy literarios, que tienen todos en común pues, la reflexión sobre la lectura y sobre los textos leídos y sobre el papel del lector. El primer artículo, o sea, el primer capítulo, se llama El lector perfecto. A ver, espera que lo digo seguro. A ver. Se llama... Sí, notas para definir al lector ideal. Es una especie de primer capítulo programático donde se dedica a dar o definiciones o matizaciones o rasgos del lector ideal tal y como él lo entiende, con una posición muy borgiana, muy irónica y muy metaliteraria a veces. Voy a leer unas cuantas de esas definiciones de lector ideal. Dice: para el lector ideal todas las bromas son nuevas. O sea, el lector ideal es el que se ríe del chiste que ya conoce y se vuelve a reír igual que si no lo supiera. El lector ideal subvierte el texto.
El lector ideal es acumulativo. Cada vez que lee un libro agrega una nueva capa de recuerdos a la narrativa. Cuando lee un libro de hace siglos, el lector ideal se siente inmortal. Esto es tan de Borges, ¿verdad? El lector ideal comparte la ética de Don Quijote, el anhelo de Madame Bovary, la lujuria de Thérèse Raquin, el espíritu aventurero de Ulises, el valor de Sassy, al menos en el espacio del relato. Y la que más quizá me gusta de sus definiciones, vamos, o rasgos fundamentales del lector ideal es: el lector ideal jamás cuenta cuántos libros tiene. Bueno, ese es el primer capítulo y bueno, son como 50 o 60 frases distintas. Una es de Sade, por ejemplo, una cita que hace del Marqués de Sade. Solo escribo para aquellos que son capaces de entenderme y ellos me leerán sin peligro. Pero mira quién lo dice. En fin, el lector ideal, por último, desea llegar al final del libro y a la vez saber que el libro jamás terminará. Bueno, después de este maravilloso primer capítulo, pues se dedica otro a la biblioteca de Robinson Crusoe, que es muy original, claro. Robinson Crusoe, como todo el mundo sabe, naufraga y le llega solo un libro, que ahora no me acuerdo si era la Biblia o qué libro único era. El caso es que de la biblioteca del barco él rescata cuatro libritos nada más, que son su biblioteca. Y a partir de ahí Manguel reflexiona sobre lo que significa pues tener una biblioteca, si las bibliotecas son finitas o infinitas, si lo importante es tener pocos pero doctos libros, como diría Quevedo, o muchos y variados. Lo interesante de Manguel es que te conduce por donde no te esperas y llega a los sitios que él tenía pretendido llegar, pero que tú, por supuesto, ignorabas y eres el primer sorprendido. Pero bueno, otro lo dedica... Cuando citabas a Quevedo ahora... Sí. Yo me acordé de Quevedo cuando citaste a Borges hace un momento, cuando dijiste el espíritu borgiano que tenía, porque en realidad era muy semejante, ¿no?, en algunas cosas de Quevedo, ¿no?, algunas evocaciones de... Mira, ahora que hablamos de Borges, resulta que hay una cita de lo que, según Bioy Casares, dice que entre él, Silvina Ocampo y el propio Borges elaboraron como lista de lo que hay que evitar. Entonces, esto yo ya lo conocía, porque ya conocía la lista porque yo leí el libro de Bioy Casares, no cuenta esto, pero voy a leer 4 o 5 cosas que hay que evitar en literatura. Una de ellas es parejas de personajes burdamente disímiles, Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes Watson. Otra, el desarrollo de la trama con vanidosos juegos con el tiempo y con el espacio, por ejemplo Faulkner, Priestley, Borges, Bioy, etc. La enumeración caótica, y cualquiera piensa inmediatamente en el Aleph de Borges y su enumeración de lo que ve en aquel momento que se asoma al escalón aquel donde estaba el famoso Aleph. ¿Y dónde sigue? Y donde supongo que sigue, porque aquello nunca se supo si se acabó o no. Exactamente. Y después, bueno, la última de los consejos bueno, otra que también me gusta: hay que evitar las metáforas en general, y en particular visuales, y más particularmente agrícolas, navales y bancarias. Por ejemplo, Proust, que está ahora recientemente de centenario, pues, y después otro que estuvo recientemente de centenario, en el 27, será el año de Ulises, o sea que va a estar. También hay que evitar novelas en las que la trama guarda algún paralelismo con la de otro libro. Por ejemplo, el Ulises, como sabemos, es paralelo a la Ilíada. Y por último, hay que evitar la vanidad, la modestia, la pederastia, la falta de pederastia y el suicidio. Entonces, la reflexión que hace Manguel sobre toda esta lista dice: detrás de estas exigencias del lector se esconde, por supuesto, la ausencia de cualquier literatura. Esa es la posición irónica y borgiana que mantiene todo el libro. Claro, bueno, pues hay otro capítulo que es muy bonito también, cómo Pinocho aprendió a leer. Pinocho es el muñeco de madera que hace Geppetto, que quiere ser un niño, quiere convertirse en un niño y dejar de ser de madera, porque él es en realidad un niño de madera, lo que quiere es ser un niño de carne y hueso. Y entonces por eso tiene que ir a la escuela y leer, porque leer es la condición que en la escuela le permitirá acceder precisamente a la condición humana propiamente dicha. Y esa es la conclusión de lo importante que es la lectura alrededor del caso de Pinocho. Por supuesto, ahí mete Alicia en el País de las Maravillas, Virgilio, Dante y no sé cuántas cosas más a las que le lleva en fin, el famoso títere. Hay otro capítulo también que me gustó mucho. Como veis, los capítulos entre sí no tienen más tema en común que la lectura, el lector y la literatura, claro, que se llama Polonio en la biblioteca, donde evidentemente habla del personaje de Shakespeare, Cándido en Sanssouci, y habla del personaje de Voltaire, leyendo Superman, donde la literatura se acerca al cómic y a la
historietas de superhéroes que por otra parte están ahora tan de moda por culpa de que la Marvel la compró la Disney y se dedican a hacer películas, en fin, superheroicas como churros. Vamos a decir a los espectadores que hace no mucho, un par de semanas, hablábamos tú y yo, me decías tú, me sugerías tú, tendríamos que recomendar una novela gráfica. Bueno, y ahora que lo dices, y hace mucho que no, en fin, hacemos la sección de obituario, habría que hacer uno por Carlos Pacheco. Carlos Pacheco era un dibujante de cómics de superhéroes, concretamente estuvo en la DC, pero también estuvo en Marvel, hizo, en fin, es el más importante de los dibujantes españoles en el ámbito de los superhéroes, porque pues es casi el único que ha llegado a, en fin, a dibujar superhéroes en la Casa de las Ideas, que es como se llama. No Marvel. Es que hayamos continuar con los obituarios. Lo que ocurre es que se muere la gente en una proporción. Bueno, hubo una temporada muy mala. Este Carlos murió hace en una proporción demasiado, en fin. Sí, 2 o 3 semanas ahora que murió. Y era joven, porque tenía 60 años. Murió de ELA, esa cosa que te da le dio en un año, y el último año de su vida pues ya no pudo ni dibujar ni nada y se murió. Y bueno, un tipo muy... A mí me gustaba mucho como dibujante, tenía guiones con Bousiek, en fin, inventó incluso y guionizó con algún colaborador, algún superhéroe español. Tenía un equipo de superhéroes que se llamaba Iberia INC, Iberia Inc., es decir, Iberia Incorporated, que era pues el típico grupo de superhéroes como los Vengadores o como la Patrulla X, pero español. O sea, un tipo, desde luego, en el cómic de superhéroe español, quizás lo más importante, vamos, sin quizás, lo más importante que hemos dado a la industria. Y después, bueno, 2 últimos capítulos de referencia muy clásica. Uno es El rapto de Europa, refiriéndose a la historia, pues evidentemente, de la princesa Tiria, que rapta a Zeus en forma de toro blanco, y como de ahí pues vamos un poco al tema de si Europa está dejando o no está dejándose la esencia y perdiendo un poco o no su manera de ser raptada pues por los fenómenos contemporáneos de la influencia de Norteamérica, de los ataques a la lectura desde las tecnologías. Es un capítulo muy interesante. Y por último, Un lector en Ítaca, donde vuelve a retomar, como al principio, la figura que centra el libro, ¿no? El lector y el proceso de lectura, y sobre todo el lector como coautor, es decir, como aquel que no pasivamente recibe lo que le dicen, sino que contribuye a completarlo, a darle un sentido y a hacerlo vivo. Y ese es el libro. La editorial es un poco rara, yo la verdad es que no la conocía, se llama El árbol de la memoria, pero bueno. Y el libro es relativamente reciente. Esto depende de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, así que probablemente sea un libro que se puede conseguir fácilmente. Germán Sánchez Ruiz Pérez, tal vez lo sepas, pero no es seguro, está vinculado a la editorial Anaya. Pues este es el libro que propongo hoy. Sí, sí. En todo caso, a mí, es decir, vicios solitarios que tienen que ver con la lectura y con, de Alberto Mangel, en esa edición que acabas de citarnos, ¿no? Sí, El árbol de la memoria. El árbol de la memoria. A mí me parece que conviene dedicarle... ¿Dónde podemos dedicar un programa a ese señor? Porque sí que es Alberto Mangel, sí, es que yo iba a decir, lo digo porque se lo digo a los espectadores, a los que naturalmente le conozcan, pues es una forma de hablar con ellos, y a los que no lo conozcan, de tener una cierta... A mí me parece, yo no sé si es una conclusión personal mía, que con un punto exagerada, no quiere ser exagerada, pero a lo mejor la es. Cuando tienes, digamos, un cierto reconocimiento formado y de pasión por alguien, pues a lo mejor sobreexageras algo, ¿no? Pero a mí me parece que Alberto Mangel es, salvado en círculos próximos, digamos, cultos, literarios y demás, me parece que es un desconocido, pero... Bueno, pues no lo sé, porque yo creo que la historia de la lectura se vendió bastante. Sí, no, la historia de la lectura sí. Y bueno, la biblioteca de noche yo creo que también. Después tiene una antología, que no me acuerdo cómo se llama, una antología de textos, creo que eróticos, y otra de textos fantásticos o algo así, que también se vendieron bien. Sí, bueno, lo de los textos... no tenga tanta, no sé, proyección pública como hay que tener en cuenta que es un hombre, que lo describiste tú desde el punto de vista biográfico, pero es un hombre argentino, nació en Buenos Aires, pero que, por cierto, escribe en español, pero escribe
yo creo que más en inglés todavía. Sí, porque estuvo muchos años en Canadá y es decir, que es muy cosmopolita, al fin y al cabo. Sí. Ya ha dicho que estuvo viviendo en Pero Francia. Pero además es políglota, es un hombre que habla inglés, francés, alemán, italiano. Y he estado siempre vinculando al libro, a la lectura, a la literatura como docencia, a la escritura, por supuesto. Sí, pero la referencia a la lectura es muy importante, de ahí que una y otra vez vuelve sobre ello, ¿no? El concepto de lectura, ¿no? Una historia de la lectura, que es lo que tú habías dicho. Sí, yo creo que es el más conocido de sus libros. Es que tiene además varias ediciones, ¿no? Sí. Pero vamos a ver. Sí, aparte están en alianza, o sea que ahí es muy asequible. Sí. Tiene para mí una frase que yo la anoté aquí en la referencia al guión, pero me la conozco prácticamente de memoria porque siempre me gustó mucho, ¿no? Es decir, me gustó mucho porque estoy totalmente de acuerdo. Dice algo así, una literalidad aproximada: la lectura no promete nada, pero puede evitar que seas estúpido y hasta permite aspirar a ser feliz. Sí. Claro, bueno, y por cierto, una de las ventajas de esa lista tan amplia de rasgos o identificaciones o definiciones del lector ideal es que es raro que un lector cualquiera, tú o yo, no encontremos una que sea la nuestra, que nos permita decir sí, yo soy un lector ideal. Sí, no, bueno, por supuesto. Bueno, qué bien vino a propósito. Ahora ya no sé si decirlo. Cuando estabas en comentando ese capítulo, sí, estuve a punto de decir el lector ideal. Soy yo. No, tú. Ah, yo. Iba a decir sí, bueno, porque yo por falsa modestia actualmente no. Pero el lector ideal iba a decir sí, pues, en fin, nosotros si de algo tenemos hablados de libros, de literatura y demás, ¿no? Y entonces... Esto me recuerda una frase de Steiner que decía: un lector judío es el que lee con un lápiz en la mano. Esa era su definición de judío como el personaje de la cultura, ¿no? El judío cultural, digamos, no el étnico, si eso existe, o el religioso, sino el judío cultural es el que lee con un lápiz en la mano. En ese sentido hay muchos más judíos de los que pensamos. Por supuesto, por supuesto. En todo caso, cuando hablabas, ya por cerrar un poco el comentario, la referencia, bueno, la referencia a Borges permanente y... Sí, bueno, lo marcó mucho porque el comentario respecto a Bioy Casares, que yo también conozco, ese que dijiste. Lo que se debe de evitar en literatura, también, ¿no? Sí, también, en efecto. Bueno, pues interesantísimo, porque claro, Bioy Casares era otro que hay que ver. Y además, ¿no? Irónico total, porque claro, con esto queda fuera Proust, con esto queda Joyce, con esto queda Cervantes, con esto queda el propio Bioy y Borges, con esto, o sea, al final no queda nadie que no haya hecho algo de lo que se debe evitar en literatura, ¿no? Eso yo creo que va de suyo, pero si no, conviene subrayarlo. Naturalmente era la maestría de la ironía permanente, ¿no? Es y lo de que se debe de evitar Mangel, la pederastia y la falta de pederastia. En efecto. Y las metáforas navales. Y por cierto, hablando de la pederastia, bueno, en fin, por decirlo, en el caso de la cuestión erótica a la que te referías hace un rato, pues hay el amante extremadamente puntilloso, es uno de sus títulos, y luego el breve tratado de la pasión, que yo creo que te referías a él también, o por lo menos quería referirte, ¿no? Y ya por último, una evocación muy borgiana, porque claro, todo se pega, ¿verdad? Todo se pega, sí. Quería añadir, antes de que cierres, otra de las cosas que ya en varios libros ha repetido y que aquí vuelve a aparecer es un poco su fe en el libro de papel, en la pervivencia de la literatura de papel frente a los supuestos ataques de las nuevas tecnologías. Y además argumentada, no simplemente como una cuestión emocional, sino argumentada sobre una de las cosas, la perdurabilidad de la literatura de papel frente a la supuesta inmortalidad y eternidad de las nuevas tecnologías. Yo no tengo que decir que tengo una coincidencia, en fin, y que apoyo con entusiasmo lector ideal. No todo sabes esto. Los libros que tienes, no puedes contarlos, ¿no? Exactamente. Pero en todo caso, estoy totalmente de acuerdo. Incluso puedo reconocer que será algo minoritario. Supongamos que sí, que llega a ser minoritario, pero en todo caso, esa minoría siempre será mejor. Es decir, yo no lo hago con intención de descalificar a nadie, por supuesto, pero creo que además el hecho de leer, la lectura en sí misma, no tiene la misma consideración, ¿cómo decir?, psicológica
en papel que en otro medio. Yo creo que no. Y por lo tanto, las referencias psicológicas son importantes para reconocer la personalidad moral de cada individuo también. Bueno, así ya es que ya me voy, ¿no? Vamos a ver, iba a decir que la coincidencia con Borges, muy clara, y desde luego de, ¿cómo diría yo?, de discípulo aventajado, es cuando escribe te referiste a ello más o menos, la guía de lugares imaginarios, que eso ya es muy borgiano, el mismo... Sí, la guía de lugares imaginarios es claro, un libro de Manguel que sigue un poco el ejemplo de Bioy Casares y Borges de la guía de seres imaginarios. A eso quiero referirme. Bueno, pues ya está. Hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, muy bien, pues vamos a continuar naturalmente con lo nuestro. Va a continuar sobre todo Jaime, que lo tuve yo aquí, en fin... de Marbecho. Sí, exactamente, para que ahora pueda reanudar con ímpetu y con firmeza digamos que la historia y cierre del hermanamiento entre las ciudades de Ferrol, el Ferrol del caudillo de entonces, y Vila do Conde, la ciudad portuguesa. Jaime, si te parece, por cierto, es una concesión de cortesía lo de si te parece, porque te tiene que parecer. Es decir, es una solicitud, te tiene que parecer. Yo creo que ahora ya convendría que dedicásemos esta segunda parte a comentar y a ilustrar con fotografías lo que ya fue el hermanamiento en sí mismo, que algo ya avanzaste, ¿no? Pero que ya te refieras al año 1973 de una manera particular, sin perjuicio de que previamente quieras hacer a lo mejor algún comentario, de consideración anterior. Hombre, pues sí, si pues me lo venga, permite, sí, pues claro, porque quedamos cuando estábamos con don Ricardo Nores Castro, realmente tú lo hiciste esa presentación de él, pero a mí prácticamente ya no me dio tiempo a seguir porque ya pasaste para la otra parte del programa. Evidentemente, don Ricardo, cuando le cayó esa actuación que hemos hablado antes de Olivera Cemés en sus manos, pues se recordó que en algún momento un rancho portugués había venido a Ferrol en el 35 y entonces se le ocurrió ponerse en contacto con ellos, ya que el viaje era muy largo, aún hoy lo es de largo, pero de aquellos era tremendamente largo porque ir a Vila do Conde casi nos llevaba 6 o 8 horas, y aparte de eso, lo del paso de frontera y todo eso que era tremendo, era angustioso, era casi como ir al fin del mundo. Entonces, don Ricardo, para hacer aparte de conocer a aquellos portugueses que habían venido en el 35, pues les hizo una idea de parar allí, hacer un descanso del coro y tener un contacto con ellos. Efectivamente lo tuvieron, pero fue fugaz, aunque la historia del coro parece que pone algo más de lo que se debe hacer, pero la verdad es que solamente fue en aquel momento nada más que fue una parada en la carretera, porque quien me lo contó fue don Albino Santos Ferreira, que fue el hombre que estuvo 4 o 5 horas esperando la llegada de Toses en la carretera. El hombre ya no sabía si algún día iba a aparecer Toses por allí. Con esa anécdota, pues quedaron en el compromiso de volverse a ver más, y entonces empezó ya el contacto entre el Rancho de la Praza, a través de don Ricardo, con los de verse más, pero de manera más puntual. Hombre, ya en el 60, en las fotos que seguimos, que podemos seguir en el 8º, es ya un desfile por las calles de Vila do Conde de los ranchos y de Toses. Muy bien, pues vamos con la fotografía 8, que es el desfile en las fiestas de Vila do Conde en 1960. Ahí tenemos una foto hermosa, muy característico de los arcos portugueses, de los arcos portugueses, que no son exclusivos naturalmente de ellos,
pero que en cierto modo tienen una singularidad marcada. Esos arcos, por lo menos en la zona norte de Portugal, se pueden ver bastantes, ¿no? Sí, sí. Los ponen para las fiestas. Sí, sí, en Viana do Castelo, por ejemplo, que por otra parte está cerca de Vila do Conde, ¿no? Es decir, Viana do Castelo me recuerda la canción de Amalia Rodríguez, Habemos de ir a Viana, ¿verdad? Bueno, y además ya pues no nos hallamos. Para ir llegando al 73, seguimos con la foto siguiente, que es de la foto número 9, me parece. 9. Sí, la número 9, sí. Que 9 y 10 podríamos concentrarlo, porque es cuando ya en el año 61 tienen una segunda relación, o sea, una segunda visita de Toxos a Vila do Conde, y entonces el rancho... Este es el rancho da Praza. Sí, ahí, en ese momento... Sí, esta foto se ve mejor que antes. Forma parte... Porque la foto de la voz de Galicia bien, se ve muy pequeñito. En 1961. Eso es en el ¿verdad? 61, exactamente. Sí. Y es cuando le nombran al coro socio de honor o socio de honra de la entidad portuguesa. Bien. Esa es la siguiente fotografía, que es el pergamino que lo ilustra. El pergamino del sí. nombramiento a 1961. Exactamente. Jaime. Y es socio de honra de Toxos e Froles. Sí. ¿Perdón? Socio de honra de Toxos e Froles. Toxos e Froles. Toxos e Froles. Es el nombramiento, solo es el rancho de Randileiras da Praza a Toxos. Sí. Perdón, Jaime, mira, tenemos que, por razón de tiempo, tenemos que ir un poco a galope tendido y abreviar. Pero claro, sigue de dejarme terminar, porque si no, no podemos seguir. Sí. Perdona que te interrumpa, Julio, en ese sentido, porque para seguir avanzando quiero también seguir rápidamente avanzando. ¿No? Sí, pero yo solo te lo digo en el sentido de que procures no extenderte en el comentario, salvo cuando resulte imprescindible. No, si ya ves que ya corté. Y yo quiero que te refieras, yo quiero que te refieras a ti, porque eres el protagonista principal. Pero tenemos que llegar al 73 enseguida, no te preocupes, ya estamos en el año 68. Yo también participo en la comisión de fiestas del 67 y 68 de Ferrol, una comisión particular y privada, y traemos también a los ranchos portugueses a Ferrol. Hay una fotografía que creo que es la siguiente, en la que están los coros portugueses y también Toxos desfilando por delante de Capitanía General. Concretamente la fotografía número 11, ahí la tenemos perfectamente visible. Delante de Capitanía. Exactamente, por ahí pasamos Emilio y yo con frecuencia, ¿verdad? Estoy de tesorero de esa comisión de fiestas cuando traemos a esta gente. Bien, seguimos ya, mi primer contacto, seguimos ya para la siguiente foto, que la 12, que es mi primer intento de hermanamiento ya con... Por eso, por favor, parad ahí la foto, porque quiero decirle a los espectadores que Jaime, nuestro invitado de hoy, es el que aparece prácticamente en el centro de la foto, vestido, digamos, con traje regional y con unas gafas que siempre llevó, naturalmente. Ese chico es este señor de ahora. Bien. Ahí está el promotor real dentro de la corporación municipal que me hizo caso, me ayudó muchísimo para el hermanamiento. Te está refiriendo el primero que aparece a la derecha, ¿verdad? Camilo Pérez Rodríguez. Sí, Camilo Pérez Rodríguez era el presidente, cuando se hizo el hermanamiento, el presidente de la Comisión de Cultura, teniente alcalde del Ayuntamiento ferrolano. Bien. En honor a él, pues he querido poner esta foto porque no tenía otras, tenía otra con el personaje de Portugal, pero no sé por qué, debo estar en el coro, no lo tengo yo personalmente, era de mi archivo, pero no sé por qué la he perdido. En el que también está la otra parte, porque ese que está ahí sirviendo la mesa es un miembro del rancho que nos está dando de qué comer, nos está sirviendo la comida. Sí, ahí se ve de nuevo la foto, a la derecha, al lado de Jaime, un señor con gafas también, es un miembro del Camilo rancho. Pérez Rodríguez, no, digo Camilo Pérez Rodríguez, el de la derecha. Sí. A la derecha de la pantalla, y a la izquierda de la pantalla está de pie, está sirviendo la comida un miembro del rancho La Praza Bien, bueno, seguimos entonces ya ese momento, empezamos ya
ya tengo cierto interés porque la parte de la amiga, lo personal, yo aún no estaba en el ayuntamiento, pero Camilo sí ya estaba de concejal y ya estaba colaborando Camilo con todos esos problemas y concretamente conmigo. Siempre me ayudó, incluso cuando se hizo el préstamo en la Caja de Ahorros, que era consejero. O sea que siempre estuvo a mi lado, siempre Camilo. Entonces es digno de ponerlo y destacarlo, que tuvo mucho que ver en todo. Bien, seguimos y entonces ya en el 69 voy de forma oficial como presidente ya a Vilar do Conde, porque yo ya llevaba de presidente del año 60, miembro de Tosios como tesorero del 1967, pero como presidente no entro hasta más que el 69. Entonces ya pasando llegando a tomar ya posesión de concejal, un día que iba yo para el ensayo del coro, y como don Ricardo, como tiene un hombre emblemático que estaba allí en la calle Dolores casi siempre, haciendo sus relaciones públicas, un hombre muy amable, muy cordial con todas las personas que pasaban delante de su comercio, casi podemos decir que estaba captando a los clientes en la puerta, pues este hombre me paró y me dijo: hombre, don Jaime, siempre a pesar de mi edad, siempre me trató de usted con mucho respeto. Era un hombre muy riguroso en eso. Y la época, Sí, también, pero él era excesivamente ya riguroso en ese sentido. Don Jaime, mira, ahora que ya usted está en el coro, ¿cómo nos tratan de conseguir hermanar las ciudades de Vilar do Conde y Ferrol? Y yo me quedé así un poco sorprendido, le puedo decirlo con toda la realidad, porque no contaba en aquel momento, y dije: pero mire, don Ricardo, no depende solamente de mí, yo tengo que plantearlo en la corporación, y espero que por parte de algún amigo de que tengo la corporación, puede que sí. Pero bueno, don Ricardo sabía también que mis relaciones con el alcalde no eran tampoco muy demasiado fluidas tampoco, porque yo era bastante contestatario con el alcalde de la época. Eso puedo decirlo también claramente. Y entonces pues tuve una reunión con Camilo, que antes me he mencionado. Camilo le pareció excelente la idea, le pareció muy bien, pero siempre con una condición que yo también la apoyé desde el que el hermanamiento tendría que ser entre las ciudades, que Tosios, porque yo siempre tuve cierto apasionamiento por la entidad que presidía, eso sí, es verdad, aún lo tengo hoy no siendo presidente, pero lo que sí puedo decir es que ese apasionamiento no podía provocar que fuese un hermanamiento solamente entre Tosios y Rancho da Prasa. O si hablamos de hermanamiento, tenía que ser la ciudad, el Ferrol del Caudillo, como tú has apuntado, que así se llamaba en aquel momento, y la ciudad de Vilar do Conde. Jaime, disculpa. Sí. Entonces ya estamos, ¿no? Tenemos que abreviar. No, ya, pero estoy... pero es que tenemos... Estoy en eso, si me cortas, perdemos tiempo. No te corto, Jaime. Claro. Es que te lo tengo que decir. Ya lo Nos sé. queda muy poco tiempo. Pero ya terminamos ahí, si quieres. Entonces, No, pero digo yo... Entonces, dale un poquito de agilidad. Hay que darle... Pero yo tengo que contarle un poco la historia, como es, Julio. Yo te puedo decir que si en ese momento... pues hay unas reuniones previas que vamos a Vilar do Conde, Camilo y yo, dejamos asentadas las bases, también dice la parte de Vilar do Conde que tiene que ser entre las dos ciudades, nunca solamente las entidades, sino las ciudades, y al final pues se hizo, hay prevista también una fotografía que no sé si la pondremos para abreviar, en el que está una representación portuguesa que vienen aquí en 1972, que está ahí por ahí. Bien, la fotografía número 15, por favor. Ya saltando unas fotografías para abreviar. Y entonces ahí la tenemos, ahí también está Ricardo. La reunión de representantes municipales. Está Camilo también, Ricardo, y estaré yo también por ahí, me parece. También estamos y los representantes portugueses. Bien, eso fue el sentar de las bases definitivas para que se hiciese en 1973, ya estamos, en marzo se organizase en Ferrol primero el hermanamiento, de darle la Breta a Vilar do Conde y una calle a Vilar do Conde,
y que fuera en marzo, y que luego las visitas de los ferrolanos fuesen a Vila do Conde en junio, con las fiestas de San Juan, que son tradicionales allí en eso. Y así quiero citar, para que las cosas estén claras, quiénes participamos, porque no podemos obviar que hay buenas entidades que también colaboraron, que estuvieron en el recibimiento aquí en marzo y también fueron en junio ya. Y desde el punto de vista folclórico, destacar la de Juventud Claré, que luego sería años después, muy poco después, por un cambio estatutario, Terra Meiga, que aún existe en la actualidad, la agrupación cultural folclórica Terra Meiga, y los Exploradores de España, la banda de los Exploradores de España, la banda de Infantería Marina, que antes hemos también mencionado por el motivo del 35, y bueno, se me queda también un grupo ferrolano, dos amigos concretamente. Los coros y danzas de la sección femenina de Falange. De Carranza no. De Falange. De Falange, perdón. Ahí me correlé yo. Y entonces esos mismos tantos fueron a Vila do Conde en junio, como si se recibieron aquí en la Plaza de España. Bien, vamos con entonces ahora las fotografías. Vamos con las fotografías, no por importa, favor. Porque ya no voy a mencionar, porque no voy a decir nada de las fotografías, que vayan pasando. No, a ver, Jaime. Sí, a ver. Fotografías, por favor, números 17, 18, 19, 20 y sucesivas. Sí, claro. Hasta el final. Sí. Hasta el final. Sí. Con una referencia de segundos, bueno, esos son, digamos, afiches y banderines y postales y recuerdos varios, ¿no? Sí, igual esos son los recuerdos del hermanamiento que están en mi casa. Sí. Ahí tenemos ya la llegada a la Plaza de Armas. De los grupos. En fin, en 1973, naturalmente, sigan fotografías. Es lo mismo. Es la misma, pero con una perspectiva, naturalmente. Es la plaza del Ayuntamiento de Ferrol, entonces, en 1973, en ese acto multitudinario realmente, ¿no? Aquí tenemos en el centro de la foto, a la izquierda, el alcalde Rogelio Cenalmor Ramos, sí. A la derecha, de uniforme, el capitán general de entonces, González Ayer. El señor que está a pie entre uno y otro, yo creo que tiene que ver con los portugueses, ¿no? Sí, es el doctor Ramos, claro, que era el alcalde. Autoridades civiles y militares, que se decía en la época. Sí. Exactamente, autoridades civiles y militares. Sí. Rogelio Cenalmor Ramos, a la izquierda, como digo, al que yo recuerdo muy en particular, siendo yo muy niño, pero que lo recuerdo muy bien. En todo caso, es el alcalde con el que decía Jaime que no se llevaba muy bien, pero en fin, Rogelio Cenalmor Ramos era un hombre por el que yo tengo una memoria fértil de ser un hombre sumamente culto, te lo decía a ti hace un rato. Por cierto, con una biblioteca, hablando de Alberto Mangel, una biblioteca espléndida y un espíritu benefactor. Esto lo diré cualquier día explicaré por qué lo digo, pero con un espíritu benefactor. Bueno, en todo caso, no sé qué fotos más. Están todos van repetidas, porque está ahí también más adelante, se ve ahí la calle Vila do Conde, el descubrimiento de la plaza de la calle. Hay varias fotografías en la calle de Carranza, que lleva el nombre. Perfecto. Gracias a Dios esas calles no se han cambiado de nombre. Bueno, pues entonces Jaime... Y entonces, pues ahí, claro, sería un bombardeo. De hecho, queda, que ya no las metí tampoco en el programa, queda toda la referencia de Portugal, en el que todo está condensado prácticamente en revistas y pocas fotografías, sino muchas revistas y periódicos de la época. Perfecto. Luego sería para inundar horas y horas, para enfadarte, por decirlo así. Como naturalmente no tenemos tiempo, horas y horas no. Pues exactamente. Sí. Mira, Jaime, pues sí. Entonces, si te parece, sí, lo dejamos aquí. No sé si quieres hacer algún apunte último. No, lo que quiero decir es que quede claro, no quiero protagonismo ninguno,
pero que quede claro que no fue fruto solamente de una entidad. Y yo creo que ya he demostrado mi cariño para el Real Cortes de Safroles. No es como algunas veces que sí, últimamente en algunas entrevistas públicas y demás, pues parece que solamente es una realización del Real Cortes de Safroles y del Rancho da Plaza. Eso, sinceramente, no es verdad. Bueno, yo creo que quedó tan claro que pero ya no sé por qué insistir. No, pero sí, porque hay que insistir, porque cuando parece que la gente no se quiere enterar. Bueno, pues ya insististe. Yo me he Jaime. enterado perfectamente de lo que ha dicho Emilio en su presentación, pero otros a lo mejor no lo han querido escuchar. Bueno, yo sí. Pues es ya que no es peor sordo que el que no quiere oír. Eso no se puede luchar. Ya. Claro. Bueno, pues, en fin, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, la previsión para hoy no es exactamente una poesía, sino una lectura a trozos, entre Emilio Saldaña y yo mismo, con algunos respectivos breves comentarios que pensábamos hacer de cada trozo y que ahora los vamos a hacer, digamos, en una reflexión general al final, que no uno a uno, porque el tiempo, en fin, ya es que se nos fue demasiado. Pero se trata de un texto escrito por Juan Ramón Jiménez bajo el título Miguel de Unamuno, que vuelve a transitar por este plató de Crisol de Cultura. Está recurrente. Sí, pero que es sumamente interesante y que recoge en sus fragmentos para el curso, así llamado, del año 1942. Fragmentos para el curso, repito, de Juan Ramón Jiménez, titulado Miguel de Unamuno, con don Miguel naturalmente ya fallecido, como es bien sabido. Así que yo recojo y leemos el texto antedicho, Emilio y yo, como digo, recojo el texto de la revista Poesía en su número 16 del 2 de diciembre de 1982. El primer trozo lo va a leer Emilio y así sucesivamente lo haremos. Vale. O sea que yo soy Juan Ramón Jiménez. Sí, y yo también. Y tú también. Y yo también. La religiosidad de Unamuno es muy sencilla. Está dicha en dos palabras. Miguel de Unamuno se creía y se tenía por Dios. Un Dios español, desde luego, con dominio también en África. Por lo menos se quería Dios. Muchas veces, y según los instantes, se consideraba superior a Dios y a sí mismo, ya que siendo superior a sí mismo y creyéndose Dios, era superior a Dios. Unamuno tenía a Dios consigo en todas partes. El periódico, la clase, el Ateneo, el café, el tranvía. Tenía a Dios al brasero, en la camilla. En eso también se parecía mucho a Santa Teresa. Nadie ha llevado a Dios a todas partes más que él, porque el Dios de Unamuno no era un Dios de sala ni de iglesia, era un Dios de cada instante, con todas las necesidades divinas y humanas. Por eso Unamuno le hablaba a Dios a veces como ángel y a veces como un carretero, y lo invitaba a comer su chorizo. No sé de ningún escritor ni poeta para quien Dios haya sido más que para Unamuno, ni más diverso. Lo une consigo mismo a toda hora como un familiar o como un huésped, más que la misma Santa Teresa. Y lo usa a su gusto como Santa Teresa también. Hace de él simultáneamente un Dios, un rey, un señor, un amigo, un padre, un hijo, un hermano, un enemigo. Y lo exalza, lo insulta, lo rebaja, lo abraza, lo separa. Para que no se le olvide, lo lleva colgado al pecho en una cruz que fue de su hermana, el Cristo de su hermana, de 30 centímetros de largo, que le molesta y le pesa. Continúa Juan Ramón Jiménez respecto a Unamuno y dice: yo le dije una vez a Unamuno, don Miguel, si Cristo, en vez de morir en una cruz que usted acaba de enseñarme, hubiera muerto en la horca, la guillotina o la silla eléctrica, qué incómodo sería para usted llevar una guillotina o una silla eléctrica sobre el pecho. Me dijo, cuanto más incómodo, mejor. Pero la cruz es anterior al suplicio por su forma de hombre y es anterior al hombre. Yo le dije, ¿y a Dios? Sí, la cruz es anterior a Dios. Pero don Miguel no se mortificaba por humildad, sino por soberbia. Él quería aguantar más que nadie, en lo que fuera,
Recuerdo lo que le dijo al dictador Primo de Rivera cuando éste lo desterró a Fuerteventura. Yo tengo más talento que usted, trabajo más que usted, soy más guapo que usted, conquisto más mujeres que usted. La incomodidad, se acostaba vestido, la camilla, su chaleco zamarra, al final de su vida se aflojó. El primer síntoma fue la corbata, para ir a Palacio a ver a Alcalá Zamora ya en la República. Cuando se puso la corbata, cómo se envejeció, y parecía más joven. Cuando don Miguel estaba desterrado en Francia, no podía vivir en París, porque él no podía vivir sin este Dios, y no encontraba a este Dios, porque el Dios de Unamuno era español, abruptamente español. Se lo había dejado en casa con su familia, y el que llevaba al pecho no le servía más que para sentir la distancia y la falta de presencia de un Dios que entraba en su casa como un hombre y del que necesitaba la presencia y la figura. Cuando quiso hacer su poema con él, no lo quería hacer del natural, y lo eligió en Velázquez como el retrato del suyo, del hombre corriente superior que era para él, y para que los otros lo vieran. No eligió un Cristo medieval ni el Cristo de Goya, que es casi femenino. La familiaridad de Unamuno con Cristo es como la de Santa Teresa, también excesiva, solo que en Santa Teresa se resolvía solo en amor y en Unamuno en pelea muchas veces. Para Santa Teresa Cristo era un novio, un amante y solo para ella, aunque lo disimula. Para Unamuno un yo contrario y para todos. Gran cosa hubiera sido que Unamuno y Santa Teresa, vecinos en sus dos provincias, Ávila y Salamanca, y hoy huesos muy cerca bajo la tierra, se hubiesen conocido. ¿Qué cosas hubiera escrito Unamuno de Santa Teresa y qué cosas hubiera escrito Santa Teresa de Unamuno? Son los dos hermanos de nuestro Don Quijote, porque Santa Teresa fue en toda la mujer Quijote española, idealista y andariega de caminos como Unamuno. La conocida frase del ingenioso Cocteau, epigramático del Boulevard Valjean, Víctor Hugo es un loco que se cree Víctor Hugo, se le podría aplicar a Unamuno como un ligero cambio. Dios es un loco que se cree Unamuno. No sé lo que había de Dios en Unamuno, pero es evidente que el irse él de nuestra España se ha llevado de las calles mucho Dios. Nos falta mucho Dios con la falta de Unamuno, esto nadie lo puede negar, y en algo tendrá razón cuando es así. Sí, mucho se notará con la muerte de Unamuno, la muerte de un Dios en España, de un Dios socrático y cristiano. Lo pondrán otra vez en los altares con traje celeste y rosa, olores de París y peinado con la permanente, como les gusta a las señoras, pero no por las plazas, por los mercados con Don Miguel. Bueno, yo creo que es una página espléndida de Juan Nunca Ramón. se insistirá bastante en lo buen prosista que era Juan Ramón Jiménez. ¿Estamos de acuerdo? Es que yo aprovecho para decir, y además veo que te sumas, no lo habíamos hablado nunca de una manera particular esto, ¿eh? Yo, naturalmente, tengo particular reconocimiento, como no, del Juan Ramón poeta, por supuesto, del gran poeta Juan Ramón, sin duda. Pero por el prosista Juan Ramón, a mí me parece que es, y este caso, además, con un cierto corte ensayístico, con una distancia. Hizo mucha prosa de retratos de conocidos, de amigos suyos, de personajes de su época, de españoles de tres mundos y todo esto. Y sí, hace unos retratos, como mínimo, muy originales y, por supuesto, magníficamente escritos. Sí, la referencia esto lo digo como concesión a la curiosidad simpática, ¿no? Cuando dice de Unamuno a don Miguel, el dictador Primo de Rivera, cuando le dice, y más guapo que usted, esto ya es pasarse mucho. Es una mujer así. No. Tenía ese punto provocador que ya hemos señalado. Más guapo, pero bueno, hasta ahí pasa. Pero cuando le dice que conquista más mujeres que usted, esto ya, con don Miguel no era fácil el asunto. Porque don Miguel tenía un cierto principio de seductor. Esto estaba en la... En fin. Don Miguel Primo de Rivera. Sí, en efecto. Sí, sí. Claro. Es verdad, sí. Bueno, en fin, merecería un comentario más amplio, pero no podemos hacerlo hoy, Emilio. Hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía eres tú.
finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 19 de noviembre de 2022. Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias por tu presencia, por tu conversación, por la aportación de un testimonio de efeméride, este sí, memoria viva, veraz, auténtica y largamente documentada, este hermanamiento de la ciudad de Ferrol, el Ferrol del Caudillo, en su denominación oficial de entonces, con la ciudad Vila do Conde del vecino Portugal. Y en fin, ya sabes, si te parece, Jaime, seguramente a poco de abrir el nuevo año, más o menos, volveré a convocarte y nos echamos otro rato de conversación recreando aquello de lo que podamos, en fin, convenir, ya veremos, si te parece. Repito. Por supuesto que sí, y sobre todo, que sé que tienes cierto interés, la proyección de Ferrol hacia América. Te lo prometo, si quieres. Ah, estupendo. Pues por descontado que ya nos acogemos a eso sin perjuicio de otras cosas, pero ya nos acogemos a eso para todos nuestros espectadores hispanoamericanos, por supuesto, y con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Emilio. Se nos fue el tiempo de un suspiro, ¿eh? Pues sí. ¿Estás de acuerdo? Que es lo que tiene la inspiración de la buena compañía y de una conversación agradable. ¿Estás, eh? ¿Cómo pasa el tiempo cuando se pasa bien? Justo, tal cual, tal cual. Señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestras consideraciones críticas, también por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo, hacia las 7:30 de la tarde. Y naturalmente, se ha de recordar, todos nuestros programas, y este mismo de hoy, que se incluirá muy pronto, todos, repito, están a disposición a través de YouTube, de tal manera que también estaremos muy complacidos con vuestra visita, con vuestra presencia a través de Internet. Hasta el próximo sábado en Crisol de Cultura, recordad, 9:30 de la noche, hora española. Queridas amigas, queridos amigos, será un placer. Y bien, ya sabéis que pastorista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. The hard way.